de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio de este libro de Deuteronomio. Antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para que sea el Señor guiándonos en esta clase. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos acompaña en todo el tiempo de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites aprender un poco más de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas tú el guía, instruyéndonos, enseñándonos, Señor, sobre lo que tú tienes el mensaje el día de hoy en esta clase. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio de lo que corresponde a este libro de Deuteronomio. Este libro que en la primera clase hemos llevado del capítulo 1 al 10, el día de hoy vamos a desarrollar los capítulos del 11 al 21. En este periodo de capítulos que vamos a llevar del 11 al 21, vamos a ver, como dije en la clase anterior, muchas cosas que se han repetido, pero vamos a resaltar solamente aquellas que nos dan o un detalle mayor o nos permiten ver un tema tal vez más profundo en lo que respecta a las cosas que se citan, que tienen que ver con la ley exclusivamente, ¿no? Entonces, antes de empezar, quiero nuevamente ir a la geografía bíblica para que nosotros recordemos siempre que nosotros hemos venido estudiando lo que es ahora el antiguo Israel y el nuevo Israel, para darnos cuenta de que las tierras de Moab y las tierras de Edom son tierras que fueron destinadas a lo que es Lot y Esaú, y el Señor le pidió al pueblo de Israel que no combatiera con estos pueblos porque eran tierras también entregadas por él a lo que es Lot y Esaú, el hermano de Jacob. Entonces vemos cómo el esquema del mapa se va formando desde la edad en que se constituyó como la tierra prometida, cuando fue repartida las 12 tribus, después de las tierras de Moab, y entran estas 2 tribus y media que se colocan al lado antes de cruzar el Jordán. Recuerdan ustedes la historia que ellos quisieron en un principio no intervenir en la pelea para la toma del otro lado, pero Dios les dijo que el hecho de estar antes de no significaba que no tenían que ser parte del ejército o apoyar al ejército que tenía que entrar y conquistar el área que quedaba después del Jordán. Y así es como sucedió. Entonces, si hablamos de conflicto, sabemos que las tierras que están encima de Moab, las tierras de Rubén, la de Gad, ¿no?, y la media tribu de Manasés, como se le reconoce en la Biblia, estas tierras en realidad no tuvieron mayor resistencia, fueron tomadas prácticamente sin ninguna guerra mayor para estas tribus y fueron repartidas. Pero les correspondió de todas maneras, ¿no?, participar en la conquista de las tierras prometidas del otro lado del Jordán. Y así es como nosotros vemos y nos damos cuenta cómo realmente estas 2 tribus y media, posteriormente la tribu de Manasés, que en este lado se le conoce como oriental, en el otro lado se le conoce como occidental, ¿no?, por su ubicación geográfica. Y es así como nosotros nos ubicamos en la escena y vamos a empezar el estudio de este libro. Este libro va a empezar con lo que corresponde a la grandeza, dice, de Jehová en el capítulo 11. Y lo vamos a ir detallando y lo vamos a ir explicando para que nosotros podamos entender las cosas que el Señor realmente nos viene hablando aquí. Los invito a que vayan a sus Biblias al capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Lo que el Señor, y nos vamos a dar cuenta aquí, es que durante todo este tiempo, durante todo este periodo, realmente Él está motivando que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que ahora nos comprende a nosotros también, cumpla con la palabra de Dios, guarde sus ordenanzas todos los días de su vida, que sea parte del vivir diario de cada uno de nosotros, ¿no? Y de ahí he colocado los versículos más importantes para poder ir resaltando, y dice:
En el versículo 4 dice, y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y hace mención de eventos como, recuerdan ustedes, la rebelión de Corán, ¿no? Hace mención a diferentes hechos que ya hemos estudiado, donde el Señor resalta su poderío, con el cual Él se ha desenvuelto y ha venido conduciendo al pueblo de Israel. ¿Y por qué este recordar? Ya hemos dicho, este recordar es para que la nueva generación, que es la que está frente a Jericó, a la muralla de Jericó, pueda conocer la ley y todo lo que Dios hizo para ellos durante estos 40 años. Y así fue, como vemos también en el versículo 8, el Señor termina diciendo, en lo que corresponde a bendiciones de la tierra prometida, termina diciendo, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas fortalecidos y entréis y poseáis la tierra para el cual pasáis para tomarla. En otras palabras, nos está diciendo, ¿tú quieres llegar a la tierra prometida? ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? La tierra prometida para nosotros es la nueva Jerusalén. Esa es la tierra para nosotros prometida, la vida no eterna con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos llegar a la tierra prometida a la cual nosotros estamos sujetos por la promesa de Dios en este tiempo, que es diferente a la tierra física, porque ya sabemos que esto es un prototipo, es una presentación de lo que correspondería a los últimos tiempos para llegar a la tierra prometida, para ellos está pidiendo siempre el cumplimiento de sus normas y estatutos. Y es así como dice, si cumplirás, serás bendecido y llegarás a la tierra prometida. Y es eso lo que nos quiere decir realmente y nos va mostrando el Señor en estos versículos. Después tenemos, ¿no? Como vemos aquí, dice, para que sean prolongados tus días, o sea, va sobre bienestar, va sobre nuestro bienestar, va a hacer que nuestra alma tenga un crecimiento, ¿no? Que nuestra alma sea prosperada, y eso significa que serán prolongados tus días sobre la tierra, dice, ¿no? Y todas estas cosas, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo, hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Recuerden que el Señor todo lo pesa sobre nuestros corazones. Nuestros corazones son los que deben mostrar esa voluntad, le deben hacer ese deseo de servir a Dios, porque eso es lo que está pidiendo, que de corazón vengamos, ¿no? Y así es como vemos en la segunda parte de este mismo versículo, en este mismo capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que el Señor siempre, y empieza en el versículo 16 resaltando sobre nuestro corazón y dice, guardaos pues vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. O sea, siempre nos está pidiendo que nosotros solo lo miremos a Él, solo lo adoremos a Él. Nosotros solo tenemos que seguirlo a Él, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Nos está pidiendo que por favor nos abstengamos de todos los dioses que nos rodean en lo que corresponde en este mundo, ¿no? Porque sabemos que cuando ellos van a la tierra prometida, y como sabemos que todo es una analogía de los tiempos actuales, vivimos rodeados de un sinnúmero de diferentes religiones, adoraciones. La gente pone como dioses al dinero, pone como dioses a artistas, personas, y eso es lo que Él quiere. Quiere evitar que las personas se desvíen del verdadero sentido de su existencia, de su Creador, y que comiencen a creer en Él y que comiencen a seguir a Dios, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y así es como en la segunda parte, ¿no? El Señor vuelve a hacer mención y hace hincapié de nuestro corazón. Eso es algo que durante todo el proceso bíblico lo hemos visto, inclusive cuando se hace el diseño de lo que es y la construcción de lo que es el tabernáculo de Dios, o sea, el templo de Dios. Vemos que Dios dice lo que en su corazón el pueblo de Israel ponga para donar y se construye el templo. ¿Qué quiere decir esto al día de hoy? Al día de hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo construimos este templo que tenemos, que somos nosotros? Lo construimos de corazón, porque como construyeron el tabernáculo, donde el Señor ordenó, todo fue hecho con una donación, con una ofrenda, con una entrega, ¿de qué? De
corazón de parte del pueblo para que sea usado en la construcción del templo de Dios. Pero hoy, si lo trasladamos espiritualmente a la fecha de hoy, nosotros somos el templo de Dios y tenemos que crecer y construir este templo con nuestro corazón. No podemos hacer nada de manera obligatoria o presionados por las cuestiones sociales o porque nos están mirando, porque creemos que si no hacemos esto nos van a criticar. No debe importar ningún aspecto externo. Lo que debe importar es que nuestro corazón tenga esa voluntad, tenga ese deseo de servir a Dios y que el amor sea sincero, ¿no? Para que nosotros nos podamos convertir en esos adoradores en espíritu y en verdad. Y es así como nos damos cuenta cómo el Señor en ambas situaciones nos está mostrando qué es lo que nos está pidiendo a nosotros. Y así, nuevamente, en esta misma parte del mismo capítulo, vuelve el Señor a decir de que para aquellos que no oyen sus mandamientos, porque ya sabemos que aquellos que oyen, dice, serán bendecidos, pero dice en el versículo 28, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de los dioses ajenos que no habéis conocido, ¿no? Y así es como nos hace ver el Señor en este capítulo 11 y nos vamos dando cuenta realmente cómo, pese a que es repetitivo, siempre nos hace notar algo. En este capítulo hoy, Él puso más énfasis en la parte de Deuteronomio, haciéndonos mostrar sobre el deseo y la voluntad que deben hacer en nuestros corazones, que son nuestros corazones intangibles que tenemos. De ahí pasamos al capítulo 12 y vemos nosotros, como estamos viendo, dice, estos son los estatutos y decretos que cuidáis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. El cumplimiento de la palabra de Dios no es para que sea solo cuando vamos a la iglesia o solo para cuando estemos en una circunstancia pública o de exhibición. El cumplimiento de la palabra es durante todo el tiempo de nuestra vida. En otras palabras, debemos vivir bajo la sombra de la palabra de Dios, bajo la luz del camino que significa ella, bajo el camino que ella traza para nosotros. Eso es lo que nos está diciendo Dios en este capítulo 12 y nuevamente insiste el Señor en una manera repetitiva que debemos cumplir. ¿Por qué? Porque está hablando de otra generación, de la generación que no conoció directamente a Dios, no vio los milagros directamente que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto, pero aún así el Señor las recuerda. Y es como el tiempo que ahora nosotros vivimos, ¿no? El tiempo que vivimos es con el conocimiento de la palabra. No vivimos en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo acá, pero tenemos su palabra para recordarnos a nosotros cómo debemos caminar, cómo debemos actuar. Y en el versículo 2 dice, destruiréis enteramente todos los lugares, o sea, no debes asociarte con nada que sea del mundo. Muy por el contrario, debes alejarte de ellos. Y aquí le ordena al pueblo de Israel que debe destruir todos los altares que no sean para Dios, que son hechos para otros dioses, ¿no? Y que debe entrar y debe tomar posesión de la heredad. Y aquí hay algo resaltante que quiero hacer, ¿no? Dentro de todas las disposiciones y normas que el Señor da, ustedes podrán ver, y vamos a leer aquí en el versículo 16, en el capítulo 12, versículo 16, dice, solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Recuerden ustedes que ya hemos dicho que el Señor habla, ¿no?, de que la sangre contiene la vida, pero aún así Él dice que la sangre de los animales no la deben de comer. Y aún por el contrario hace mención que debemos derramar la sangre sobre la tierra como el agua. Recuerden que hay una fiesta, que es la última fiesta de las 7 que Dios impuso al pueblo judío, donde se hace la libación, que es la derramación de la sangre y el agua sobre los terrenos de cultivo o sobre el altar. ¿Y qué es lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo? En el último acto de su vida, cuando estuvo crucificado, vino el soldado romano e introdujo esa lanza y salió sangre y agua. Dice, ¿no?, que cayeron, ¿dónde? Cayeron en la tierra. Y es esa la manera en que Él siempre nos está mostrando, ¿no? Ahora, la sangre tiene otra connotación también para nosotros. La sangre para nosotros tiene una connotación un poco más también con respecto a lo que es la salud, ¿no? Por razones
De salud también Él dice, no comeréis la sangre de los animales, porque de una u otra manera la sangre contiene todas las cosas que están envueltas en nuestro organismo. A través de la sangre ingresan muchas enfermedades, a través de la sangre tenemos lo que representa prácticamente saber nuestros niveles de grasa, nuestros niveles de azúcar. Entonces nosotros la sangre, por esas razones, por razones médicas de salud, que en ese entonces el Señor que los cuidaba a ellos en el desierto, dispone no consumir la sangre, y también hacen mención de que la sangre es parte de lo que es la vida en el cuerpo del hombre. Sabemos que si no tenemos sangre no podemos vivir, pero quiero hacerles mención de algo muy importante que el Señor puso en mi corazón, y es, nosotros tenemos dos maneras en que hemos sido o tenemos vida en que el Señor nos presenta. Nos presenta que tenemos un corazón físico que regula nuestras funciones en el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento y la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. Eso es físico. La sangre constituye la vida, dice la palabra de Dios, la vida física. Pero ¿cuándo usted vivió? Usted vivió no cuando tuvo sangre, usted vivió cuando el espíritu de vida de Dios fue entregado a usted, cuando usted fue concebido. Dice que somos cuerpo, alma y espíritu, y cuando nosotros partamos de este mundo, el espíritu volverá a Dios. El espíritu que es de Dios volverá a Dios, y ese es el soplo de la vida que tenemos nosotros. O sea, y el espíritu de Dios, a diferencia de la vida en la sangre, al igual que nuestro cuerpo físico y nuestro corazón físico, y se desarrollan en un proceso de niñez, juventud y madurez, ¿no? Hasta que llegue el día en que morimos. Entonces, viene un deterioro, sufre un deterioro durante todo ese proceso de tiempo. Sin embargo, la vida que realmente es la vida de nosotros, que es la vida a la cual yo me quiero referir en este momento, es a la vida que Dios pone sobre nosotros. El Espíritu de Dios que ha sido puesto cuando nacimos no se deteriora, ese Espíritu de Dios no se maltrata, no se enferma, y el día que partimos, con la misma fuerza, con la misma vida con la que fue entregado, sale de nuestro cuerpo y regresa a Dios. O sea, tenemos una vida que pasa un proceso de deterioro, que es una vida física, donde la sangre significa eso, ¿no? Y también nuestro corazón, que llegan a deteriorarse, y una vida espiritual. La vida espiritual no pierde energía, no pierde fuerza, porque es la vida de Dios. Y Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Y todo lo que Él pone sobre nosotros, no, todo lo que Él pone es eterno. Y por eso dice que el espíritu de vida que viene cuando nosotros nacemos está con nosotros todo este tiempo, y el día que nuestro cuerpo físico muere, el espíritu regresa a Dios. ¿Qué significa? Que regresa a Dios deteriorado, regresa a Dios viejo o maltratado. No, porque todo lo de Dios es perfecto, todo lo de Dios es eterno y no se deteriora porque casualmente está o es parte de lo que Dios va a entregar para nosotros, ¿no? Y aquí nos damos cuenta cómo nosotros podemos creer que sí hay vida eterna. Claro que hay vida eterna para todos aquellos que dudan. ¿Por qué? Porque ya nos está demostrando que el espíritu de vida que puso cuando nacimos es el mismo espíritu de vida cuando se va y regresa a Dios. Y muchos se preguntarán y dicen: Señor, yo he envejecido físicamente, pero mi mente no. Mi cuerpo se envejece, pero yo sigo pensando y sintiendo lo mismo, porque lo que te sostiene realmente de vida es el Espíritu de Dios que está en ti. Y ese Espíritu no es imperfecto, es perfecto y regresa a Dios tal cual vino. Seguimos. Quería hacerles notar esta circunstancia porque realmente viene al caso cuando hablamos sobre la vida en la sangre, ¿no? Y hablamos acá sobre cómo la derramarás dice en la tierra, ¿no? Y ya les hice la comparación con lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y así vemos el capítulo 12, y ahora vamos a pasar a lo que corresponde a la segunda parte o la última parte del capítulo 12, donde el Señor vuelve a advertir que no tropieces yendo en pos de las imágenes, en pos de los dioses, en pos de otra cosa que no sea el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el hombre tiende muy rápidamente a olvidarse de Dios y a ir a buscar a otros dioses.
y hace mención siempre esto, y lo sabemos y lo conocemos, que hasta el día de hoy tiene vigencia para todas las personas que andan buscando en diferentes aspectos su Dios y no en el verdadero. Después pasamos al capítulo 13, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta. Bueno, ahora vamos a ver lo que habla de los profetas. Dice, es muy importante, voy a hacer ver esto porque esto es muy importante. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Observen, os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En otras palabras, nos está diciendo en estos versículos, en estos 3 primeros versículos, nos está diciendo el Señor que va a haber profetas que van a hablar en nombre de Él. Y lo que van a decir no es de Dios. Lo que van a decir es para sacarte de la línea de Dios, para hacerte hacer cosas que Dios no está mandando. Pero ¿por qué te vas a confundir? ¿O por qué muchos se van a confundir? ¿Y por qué Dios dice te estoy probando? Dice, Dios dice te estoy probando por una simple y sencilla razón. Porque ya desde ese tiempo se notaba que las personas tienden a seguir a las personas y no a Dios. Entonces, no es necesariamente primer requisito o primer aspecto que el Señor nombra, no es necesariamente que lo que el profeta dijo se cumplió, porque en este caso vamos a ver que el profeta realmente lo expone y se cumple, pero eso que expone el profeta está fuera de los caminos de Dios. Es para desviarte, para hacerte perder el verdadero focus que tienes que tener a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. No importa que se cumpla, no importa que se llame profeta, si su palabra que dijo te está desviando del camino de la palabra de Dios, es porque Dios te está probando para saber si tú realmente lo amas a Él, conoces su palabra y no vas a seguir a los hombres, no vas a seguir a esas señales. En otras palabras, no sigas señales, sigue al Dios de las señales, el Dios que permite que se hagan señales, no a las señales. Eso es lo que está diciendo Él. Y por eso hace mención, primer aspecto, de que un profeta hable de profecía y se cumpla, pero esa profecía no sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí lo estamos viendo, como dice el Señor, que de una u otra manera es para probar si realmente tú estás siguiendo a Dios o estás siguiendo a los hombres. Y nos vamos a dar cuenta aquí, vamos a seguir leyendo. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador, porque Jehová te está probando. En versículo 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Guardaréis sus mandamientos, lo escucharás, le servirás y lo seguirás. Guardar sus mandamientos, escuchar a Dios, es escuchar la palabra de Dios, saber la palabra de Dios, conocer que Dios es el que está hablando. Y a nosotros nos ha entregado la palabra de Dios en la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Toda profecía tiene que acomodarse a la palabra de Dios, eso es lo que está diciendo. Si no se acomoda, entonces tú estás empezando a escuchar, estás empezando a seguir, estás empezando a guardar, estás empezando a hacer cualquier otra cosa que sea no seguir al Dios de Israel, sino seguir a lo que los profetas, este profeta o los profetas están diciendo, que va contra las cosas y los preceptos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. La diferencia también que quiero notar entre aquella fecha, aquellos tiempos y los tiempos actuales, es que los profetas que en ese entonces no eran dados a hablar con las cosas de Dios, no podían decir Dios dice, no podían decir fácilmente, no podía decirse el Señor me dijo o Dios dice, como se usa mucho últimamente, y a veces las personas en muchas ocasiones hablan de su corazón, de sus propias cosas que tienen en su corazón y no realmente de lo que Dios les mandó decir. En ese entonces no era común encontrar esto. ¿Por qué?
porque el profeta que decía algo y se buscaba o se veía que este profeta está tratando de desviar al pueblo o está haciendo diferente, dice el profeta debe ser muerto. O sea, el pueblo tomaba, Dios tomaba justicia física sobre este profeta en este tiempo, porque no viven en el tiempo de la gracia. Entonces, todo aquel que emitía una palabra en nombre de Dios y no era de Dios, ese profeta era muerto. Entonces, de por medio estaba expuesto a la exposición de la vida, que hoy no es así. Sabemos que hoy en las iglesias escuchamos mucha profecía. Hay iglesias en las que todos los días se reúnen y todos los días tienen profecía. Entonces sabemos que el Señor, del estudio de su palabra, sabemos que el Señor habla cada vez que hay que transmitirle algo al pueblo que tenga que ver con mayor detalle. Sin embargo, hay muchas iglesias que todos los días, si se reúnen 2 veces al día hay alguien que está dando profecía. Entonces eso hace o distorsiona el verdadero sentido de la profecía. La profecía es muy importante, es una de las herramientas con la que la iglesia se promueve para su desarrollo. Pero cuando ya empezamos a caer en lo que nosotros pensamos que es así, o porque vemos que los hombres asisten a estas iglesias y siguen porque hay mucha profecía, entonces comenzamos a usar esto como un elemento de atracción, como un elemento que sirve para llenar iglesias, pero en realidad no estamos transmitiendo la palabra de Dios. ¿Y por qué hay mucho del Señor dice o hablan en nombre de Dios y emiten profecía? Porque en este tiempo no existe el ajustamiento que hubo en ese entonces de la muerte para el profeta, porque vivimos en el tiempo de la gracia. Pero lo vamos a ver más adelante cómo esto se desarrolla. Pero quiero que tengan en mente esto porque este es un primer punto que realmente es importante y el Señor le presta toda la atención y lo toca mucho en lo que es. Y dice, entonces, como el profeta de entonces, de aquel tiempo del pueblo de Israel, estaba sujeto a que si emitía profecía falsa era muerto, dice acá bien claro en el versículo 5, entonces no es común ver que la gente andara emitiendo profecía en ese entonces. Y así es como termina el capítulo 13. En el capítulo 14 dice, los hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajeréis ni os raparéis a causa de un muerto. Ya sabemos, no te marcarás el cuerpo, no a causa de un muerto. Comienza el Señor a darles instrucciones. En el capítulo 14 nosotros vemos que el Señor comienza a dar instrucciones sobre la manera en que ellos deben conducirse. Habla sobre los animales limpios e inmundos. Ya lo hemos estudiado también esto en lo que es Levíticos, ahí puse la referencia. Después tenemos la ley del diezmo, ¿no? Y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, está hablando de un diezmo anual que da el pueblo de Israel en ese entonces, porque habla de las cosechas, ¿no? Había cosechas una vez al año, en algunas ocasiones hay una cosecha temprana, por eso las fiestas, que él habla sobre las cosechas tempranas. Dice, y todo este diezmo que fue creado en aquel entonces, todo este diezmo fue creado por razones exclusivas de que el pueblo levita no tenía heredad, no tenía tierra para cultivar, no tenía otra labor para hacer. O sea, el pueblo levita, y eso incluye al sacerdocio. Ya hemos hablado que el sacerdocio sale del pueblo levita, pero son Aarón y su familia, y los levitas vendrían a ser como los líderes en la iglesia el día de hoy. Todo este pueblo vivía sostenido por la heredad que habían recibido estas 12 tribus y tenían que diezmar. O sea, la razón de la creación de este diezmo fue para sostenimiento del templo y sostenimiento de los servidores del templo. Esa fue la razón, porque eran servidores a tiempo completo, eran servidores exclusivos como Dios había elegido para lo que eran las cosas de Dios. Y no es solamente sacerdocio, o sea, no solamente es pastoral. Cuando hablamos de la tribu de Leví, pastores o sacerdotes, pastores hoy, sacerdotes en la ley judía, solamente era Aarón y su familia. Y levitas, o sea, todos los demás servidores eran, por decir el día, si hacemos la comparación, los líderes de la iglesia. Entonces, todo este conjunto era mantenido por las 12 tribus, la heredad de las 12 tribus, quienes diezmaban, y esa fue la funcionalidad del diezmo en aquel entonces cuando se hizo lo que es el pueblo de Israel y Dios dispuso así, ¿no? Es parte de lo que está escrito en la ley de Dios.
Y así es como él escribe sobre la ley de Dios y dice bien claro en el versículo 27 del capítulo 14, dice: no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. O sea, no tiene, en otras palabras está diciendo, no tiene manera de conseguir alimento, no tiene manera de producir una tierra porque no tiene nada. Porque yo, Dios, elegí esta tribu para que me sirva. Por lo tanto, ustedes, sus hermanos, tendrán que diezmar para que ellos puedan vivir y sostener el templo. Y así es como vemos un principio de imposición del diezmo que Dios da en aquel entonces. No es solo para sacerdotes y levitas, en ese entonces, pastores y líderes. Sería, si lo trasladamos a la actual iglesia, sería pastores y líderes. O sea que, como decir, pero obviamente que los tiempos y la modificación de la iglesia cambió en cuanto a estructura externa, física, ¿no? De diseño. Pero obviamente esa es la manera en que se generó en un principio. Después tenemos en el capítulo 15, dice el año de la remisión. Dice: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. ¿Qué es la remisión? Perdonar las deudas. Cada 7 años ellos perdonaban todas las deudas. Si tenían algo que habían recibido como prenda, tenían que devolverlo y cosas así. Comienza a darles el Señor en este capítulo todo lo que corresponde a tratamientos económicos sobre negociaciones, compras, ventas, que tenía que ver entre los pueblos de Israel, entre los propios de Israel, ¿no? Siempre él hace ver de que no se podía, por ejemplo, vender como esclavos entre ellos a otros pueblos, sino todo era entre ellos y tenía que suceder entre el mismo pueblo, sin intervención de terceros, de extraños, porque cada 7 años ellos tenían que cumplir y devolver todo a su estado inicial y perdonar las deudas. Y así es como vemos en este capítulo, el Señor habla sobre esto, el año de la remisión. Después tenemos la consagración de los primogénitos. Dice: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas, de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Sabemos que en todo momento realmente el Señor separa esto. ¿Para qué? Para que tú puedas después ofrendarlos al Señor, para que el Señor pueda disponer de ellos. Pertenecen a Dios los primogénitos, ¿no? Dice, y es una simbología, es una comparación con lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice él, el primogénito, y debe ser perfecto. No puede tener ningún tipo de enfermedad ni defecto físico. Y es así como nosotros nos damos cuenta, ¿no? Y así es como nos presenta el capítulo 15. Después vamos a ir al capítulo 16. Y en el capítulo 16, apenas ustedes empiezan leyendo el capítulo 16, se van a dar cuenta que habla sobre las fiestas, ¿no? Y dice las fiestas. Y yo coloqué acá las 7 fiestas que Dios puso. Y aún ahí dice en la palabra de Dios, hay una octava fiesta, que es la fiesta de las luces, ¿no? La fiesta de las luces, que vendría a ser la octava fiesta, es la fiesta que hoy usted conoce con el nombre de Hanukkah. Esa es la fiesta de las luces. Y cuando el Señor habla sobre las fiestas que impone para la celebración del pueblo judío, dice, son 7 fiestas y aún una octava, que es la fiesta de las luces, ¿no? Que si lo ponemos en lo que es en la trayectoria de la iglesia, hablamos de la fiesta de las luces, podríamos decir que es la simbología ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, donde ya participamos en lo que vendría a ser la última parte, la parte final, donde ya la Nueva Jerusalén también llega y vive con nosotros, donde la luz permanente, que es Dios, estará ahí. No necesitaremos, dice, la luz del sol, porque la luz de Dios nos alumbrará. Y esa vendría a ser la simbología de esta última fiesta, por decirlo así, como lo expone la palabra. Son 7 y aún una más, dice, ¿no? O sea, 8. Pero las fiestas que él en realidad coloca son solo 7 fiestas, ¿no? Y aquí yo les hice la descripción, ¿no? Tenemos la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Son las 7 fiestas, y la última fiesta vendría a ser la fiesta de las luces, que es la que conocemos hoy como Hanukkah.
Seguimos entonces en el capítulo 16, en la segunda parte, habla sobre la administración de la justicia. Recuerdan que Moisés tuvo que nombrar 70 personas, 70 ancianos para que lo ayuden en lo que es el juzgamiento y la solución de los problemas del pueblo de Israel. A eso se refiere. Esto también vendría a ser como parte de todas las cosas que Dios hizo, y también sobre lo que crear unas ciudades que son las ciudades de refugio, y lo vamos a ver más adelante. Son esas dos cosas que el Señor hace mención, ¿no? Donde la justicia donde tú debes seguir siempre la justicia, y hace mención a valores donde dice, por ejemplo, en el versículo 19, no fuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno. O sea, en otras palabras, sé honesto, sé íntegro cuando seas administrador de justicia, ¿no? Eso es lo que está diciendo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y así vemos como el Señor en el capítulo 16, en la segunda parte, Él habla sobre esto. Seguimos. Dice en el capítulo 17, dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, porque ya sabemos que el sacrificio del animal es la representación simbólica de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto. Cuando se hallare, dice, en medio de ti alguna de tus ciudades, tu Dios te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, entonces sacarás a sus puertas al hombre o la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirán. Todo aquel que en ese entonces Dios castigaba con la muerte a todo aquel que iba contra las cosas de Dios, ¿no? Y está hablando aquí de los que en ese momento de una u otra manera hacían cosas que iban contra las cosas de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Y también dice que para actuar uno debe pedir 2 o 3 testigos, el mínimo que debe tener para poder ajusticiar, o sea, poder dar responsabilidad sobre un hecho que constituya una falta sobre una persona. Debería tenerse 2 testigos. De una u otra manera, aquí tenemos un procedimiento que tiene que ver con los aspectos de juicio, o sea, un procedimiento para procesos judiciales, si queríamos llamarlo el día de hoy así, ¿no? Entonces vemos ahí cómo el Señor realmente insta al pueblo a seguir, y hace mención, ¿no? Así como tenemos un Dios bondadoso que nos habla de las bendiciones que nos va a dar, que nos habla de los beneficios que tenemos de la obediencia, que nos habla de que nosotros vamos a ser prosperados, que nuestros días van a ser aumentados, también nos dice a nosotros que vamos a ser castigados, que vamos a sufrir, ¿no?, la muerte. En el pueblo en ese entonces le está diciendo, porque en ese entonces la justicia era inmediata, ¿no? Vamos a ser ajusticiados, van a ser ajusticiados, van a recibir la muerte si en caso se desvían o hacen cosas contra las cosas de Dios. Y así es como nos vamos dando cuenta, ¿no? Y así hemos visto el 17. Ahora vamos a ver la segunda parte de este mismo capítulo, y dice instrucciones acerca de un rey. Y también aquí vemos que Dios habla y dice en el versículo 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, pon un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que más adelante lo vamos a ver, parte de esta historia donde el pueblo de Dios pide que quiere tener un rey como todas las naciones que había conquistado durante el camino hasta llegar a la tierra prometida. Todos fueron reyes, todos tenían rey. Entonces cuando ellos entran y les nombran jueces, ya sabemos que tenemos jueces en el libro de la Biblia, que son los jueces que ejercieron la función. Después de un tiempo este pueblo pide tener un rey, y dice el Señor: tendrás el rey que Dios escogiere. Y así es, vamos a ver que Dios escogió a Saúl, Dios escogió a David, y así sucesivamente. Nos está diciendo que pondrá por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, el rey necesariamente tiene que ser del pueblo, de la descendencia de Israel, del pueblo de Israel.
Dice, recuerden que con el pueblo de Israel siempre caminó un pueblo extranjero al lado de él, que se sometía bajo todas las normas que en la comparación lo expuse bien claro que somos nosotros, ¿no? El pueblo adicionado al pueblo, lo que es el linaje de Abraham. Y cuando se siente sobre el trono, dice, de su reino, entonces escribirás para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. En otras palabras, este rey tendrá que cumplir la palabra de Dios tal cual Dios la expuso, la enseñó, la escribió, la entregó. ¿Por qué? Porque este rey está obligado a hacer esto, aquí lo manda el Señor. No es un rey que simplemente va a juzgar conforme a sus deseos y a sus voluntades personales. Aún el rey que está nombrado para dirigir está sujeto a la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Capítulo 18 nos dice las porciones de los levitas, y aquí estamos hablando cómo el Señor habla de lo que corresponde a los levitas. Por eso es que ya no lo coloqué, porque ya lo hemos estudiado sobre el diezmo, sobre la heredad que sigue, ¿no? De que no reciben tierras. Después tenemos nuevamente el Señor sigue amonestando sobre las costumbres paganas, sigue amonestando sobre lo que es seguir otros dioses, ¿no? Y en el versículo 10 y 11 y 12 y 13 nos hace mención sobre muchas cosas que el hombre no debe hacer, que sabemos que aún en estos tiempos se hacen. Y dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, que en estos tiempos es muy común. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo? Que no sigas a otros dioses, que no trates de hacer estas cosas que no son de Dios. Dice, y Dios promete un profeta como Moisés. Recuerden que cuando ya el pueblo llegó hasta lo que es la puerta del ingreso a la tierra prometida, o sea, a Jericó, le dice, y ya Moisés debe partir con Dios, porque así lo determina él. Dios le dice y nombra a Josué como su heredero en el cargo, y el que va a ser el siguiente administrador, el siguiente líder del pueblo de Israel, le dice a él, te nombraré un profeta. Miren ustedes cómo hace ver el Señor, te nombraré un profeta, y dice 15, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios. Y dice, a él oiréis. Observen ustedes cómo aquí él dice, a él oiréis. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En otras palabras, te está diciendo que al profeta que él envíe, a ese seguirás, a ese oirás, a ese cumplirás lo que te diga. Pero ojo, te está haciendo ver aquí que hay de los dos lados ya. Te dijo de aquel profeta que inclusive se cumple, pero que no es de Dios y que no corresponde, que no está sujeto. Si hablamos de los tiempos actuales, diríamos que no está sujeto a la palabra de Dios, a las cosas al que Dios nos ha enseñado. Y en ese entonces les está diciendo todo lo que sea, lo que este profeta que yo escoja, que yo elija, lo oiréis, y oiréis lo que él dice, porque yo hablaré a través de él. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, aun cuando les dice que deben creer en el profeta, también les dice que si hay un profeta que habla, o sea, el mal requerirá sobre el profeta, porque va a morir por haber hablado lo de su corazón o lo de sus intereses, porque muchos hablan de su corazón, que está sujeto a sus intereses, y todas las cosas que tenemos, porque dice la palabra, ¿quién conocerá este engañoso corazón? Y por eso es que el Señor dice, no debes escuchar a este.
Por eso hay que tener mención. Pero aún así, el mandato de Dios es seguir la profecía, seguir al profeta en su palabra de lo que dice, no al profeta, sino a lo que el profeta dice, porque estamos siguiendo al que da la profecía, que es Dios. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? La pregunta más lógica, ¿cómo conoceré que Jehová es el que está hablando? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. En otras palabras, si no se cumple, si es de Dios, o sea, si yo tomo la profecía y sí está sujeta a la palabra y no es de Dios, entonces, si no se cumple, si la profecía no se cumple, eso significa que no fue mandada por Dios. Entonces, por tanto, ese es un hombre que habló de su corazón. Lo que emitió fue una falsa profecía. Entonces, él advierte que no debe seguir las falsas profecías, sino debe seguir la profecía verdadera, la que yo mando y que está sujeta a mi palabra. Pero si hay alguien que hablare y no se cumple, entonces no es profecía. Vemos que hay muchas personas que hablan profecías y dicen y cuentan y no se cumple. Entonces eso significa que no fue Dios hablando, solo fueron hombres hablando de su propio corazón. Y lo hace mención en esto, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo era una cosa ruda, era una cosa fuerte que una persona emita una palabra en nombre de Dios. No era fácil en ese entonces decir, Dios dice, el Señor ha dicho, me ha revelado para que yo hable al pueblo y emitir profecía. ¿Por qué? Porque el pago de una profecía indebida del corazón del hombre era la muerte para el profeta. Pero el día de hoy sabemos que no vivimos esos tiempos, entonces el Señor, sabiendo que el día de hoy no va a morir las personas y que esto se iba a convertir en algo que iba a tener un mal uso en realidad, la profecía, y que iba a ser demasiado utilizada con otros fines ya, no realmente con el fin de alcanzar y transmitir la palabra de Dios, sino con fines de poder atraer gente, de poder ser iglesias llamativas, ¿no? Y que lo que estaban buscando es otra cosa. El Señor advierte y nos dice acá, como lo vamos a ver, nos dice acá claramente el Señor en el Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos a ver acá, por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya la idea de la profecía cambia. En el Antiguo Testamento debemos creer en el profeta totalmente, porque si el profeta es nombrado por Dios, él va a hablar solo palabra de Dios. Solo cuando Dios le dé palabra. No va a hablar todos los días palabra de Dios. Usted cuando lee la palabra de Dios, usted cuando lee el Antiguo Testamento, no va a encontrar que el profeta todos los días hablaba la palabra de Dios. No, usted va a encontrar que el profeta, cuando el profeta tenía palabra de Dios, venía al rey, venía al juez, venía a los ancianos y comunicaba la palabra de Dios. Solo cuando recibía palabra de Dios. En otro momento el profeta no estaba recibiendo palabra de Dios, no emitía diariamente profecía. No era un hombre que todos los días andaba emitiendo profecía. Es así como vemos. Sin embargo, esto, como ya el Señor, que lo sabe, lo conoce todo, se ha deteriorado en los últimos tiempos. En el Nuevo Testamento dice, en 1 de Tesalonicenses 5, 20 y 21, dice, no menosprecéis las profecías, pero dice, examinadlo todo y retenerlo bueno. Ahora nos toca ya no creer de primera instancia, sino examinarlo. Primer punto. En Juan 4.1 dice, amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, dice, habrá falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Hay mucho de esto y está escrito y se repite, porque el primer elemento, la primera característica que está escrita en la palabra en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, cuando al Señor se le hace la pregunta sobre cuál es la primera señal de los últimos tiempos, sus seguidores, sus apóstoles le hacen la pregunta, la primera respuesta que él da es, mira que no te engañen. O sea, el engaño es la primera señal de los últimos tiempos. Hay que entender eso, porque a veces nos abocamos y cuando hablamos de los últimos tiempos, siempre hablamos de los desastres, de las guerras, de los terremotos,
y son señales de los últimos tiempos. Cierto, sí lo son, pero la primera señal, ¿por qué? Porque la primera respuesta, y está escrita en los 3 evangelios, la primera respuesta cuando le preguntan a él cuáles son las señales, él dice, mira que no te engañen. ¿Y qué significa esto? El engaño es la primera señal. Y si usted estudia Apocalipsis, el primer caballo que es imitador del caballo en el cual se significa la venida de nuestro Señor Jesucristo en lo que es la Apocalipsis, vemos que es también el imitador de lo que es nuestro Señor Jesucristo, es el enemigo. Y así es. Por eso es que en estos últimos tiempos se utiliza mucho la falsa profecía para poder engañar a la gente y poder desviar y hablar de diferentes cosas que al final. Ahora, muchas profecías no son directamente evidencia física o muestren que se está desviando de la palabra de Dios, pero hay que tener mucho cuidado. Por eso es que ya en el Nuevo Testamento dice, probad los espíritus, examinad la profecía, no la desprecies, no desestimes la profecía, considérala, pero examínala, estúdiala, que esté conforme a la palabra de Dios. Eso te está pidiendo. Te está pidiendo que tengas un discernimiento, que escudriñes la palabra. En estos tiempos es necesario tener el conocimiento de la palabra para poder tener la capacidad de poder probar los espíritus, para poder no retener lo bueno, para poder saber qué es lo que realmente está siguiendo los lineamientos de Dios. Porque si somos desconocedores de la palabra, nunca podremos saber si es de Dios o no. No te guíes por las cosas que se cumplen. Aún cuando se cumplen, tienes que ver que se cumplan conforme a la palabra de Dios. No todo lo que se dice es de Dios. Y lo vamos viendo y cómo Dios en su palabra lo coloca inclusive en el Nuevo Testamento, y lo tenemos en Apocalipsis también. Ya comienza la advertencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque la primera señal que de los últimos tiempos es el engaño, y eso son lo que vivimos ahora. Continuamos. Capítulo 19 dice las ciudades de refugio. Cuando hablamos de las ciudades de refugio, ya lo hemos dicho, el Señor expone lo que vendría a ser una normatividad penal, criminal. Para algunas legislaciones se llama penal, en otras legislaciones se llama derecho criminal, que tiene con respecto a la comisión de delitos. Y tenemos acá el delito de culpa o el delito no intencional, donde está comprendida la negligencia, la impericia y la imprudencia. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Negligencia es conociendo las reglas, no las cumples, y la impericia es manejar un auto, por decirlo así, y no tener el suficiente entrenamiento, no saber manejar el auto bien, y te pones a manejar, eres inexperto en hacer esto, entonces estás cometiendo por impericia o por imprudencia, cuando eres una persona que aún conociendo las reglas eres negligente en parte. ¿Por qué? Porque sabiendo que la velocidad tiene un límite, comienzas a manejar excesivamente a velocidades más allá entonces te conviertes ya en un imprudente, en una persona que va contra todo. Por eso, aún así, tu intención no es dañar a otra persona. Entonces tenemos el delito de culpa, tenemos en el versículo 12 el delito intencional. Estos títulos los he colocado yo, no están en su palabra, pero eso es lo que está identificando, ¿no? Identifica las personas que han cometido homicidio y habla sobre las ciudades de refugio donde pueden ir y quedarse ahí para que no sean muertos por la persona agraviada, ¿no? Sin embargo, cuando es intencional el delito, no importa que te refugies en esa ciudad, igual los ancianos pueden ir, tomarte de esa ciudad y ajusticiarte, ¿no? En un proceso. Y eso es lo que está diciendo. En este capítulo 19, entonces vemos que el Señor nuevamente repite sobre lo que vendría a ser una ley de no intencional de delito y una ley intencional de delito. En el capítulo 20 tenemos las leyes sobre la guerra y habla Dios sobre las cosas, cómo deben actuar, qué es lo que no deben tomar, qué es lo que deben hacer, ¿no? Cuando ellos combatan a estos pueblos. Y así el Señor les da todo un sinnúmero de disposiciones que son aplicables en ese momento. O sea, el capítulo 20 es un capítulo de aplicación en el momento en que está sucediendo que ellos van a entrar y están combatiendo a todos los extranjeros, a todos aquellos que viven en lo que vendría a ser la tierra prometida que Dios le dio. Y por último el capítulo 21, que habla sobre la expiación
de un asesinato cuyo autor se desconoce. Y cuando hablamos de expiación, estamos hablando de perdón. La expiación es un perdón. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente el Señor escribe toda una serie de cosas que tiene que ver con la expiación cuando alguien ha sido encontrado muerto y no se sabe quién fue. Entonces se toma a los dos pueblos que vivan más cercano al lugar y se hace un sacrificio para poder, ¿qué? Para poder limpiar esta muerte, porque no se puede culpar a nadie específicamente. Dice acá, si la tierra que Jehová te da para lo que poseas fuera hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos, tus jueces saldrán, medirán la distancia hasta las dos ciudades que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán las vacas, una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. O sea, lo que está tratando de exponer es una limpieza de todo lo que es la comisión de este delito, ¿no? Entonces dice, y dirán los ancianos a la ciudad, y también habla sobre lo que es el hijo, que dice, es el hijo que trata o no es respetuoso de sus padres y no sigue las indicaciones de sus padres y comete faltas contra los padres, contra Dios. Es un hijo rebelde, dice la palabra en el versículo 20, que nuestro hijo cuando es contumaz es rebelde, no obedece la voz, dice es glotón, es borracho, o sea, es una persona de mal vivir, en otras palabras. En ese tiempo, estamos hablando de ese tiempo, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá, y le quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. O sea, lo que Dios está diciendo es que el hijo que realmente es llamado a que haga las cosas bien, el hijo que es llamado una y otra vez, porque estamos hablando ya aquí que ya si estamos hablando de un contumaz, estamos hablando de una persona que reincide todo el tiempo en lo mismo, no obedece la voz del Padre, es una persona de mal vivir, como dice acá, glotón, borracho, estamos hablando de una persona de mal vivir. Entonces dice, no puede ser, ahora no se hace, no se practica esta ley, esto no se hace en los tiempos antiguos, tenemos leyes que norman esto, no podemos nosotros ser todo el tiempo extensivos con ellos, ¿no? Porque ya hemos ido hablado, hemos tratado, pero vemos que el Señor al final dice, no, quitarás el mal de en medio de ti, o sea, dejarás de insistir, dejarás de poder, y será lo que Dios determine para ellos. ¿Por qué? Porque ya tú pones tu mejor parte, tratas y ves que aún en la palabra de Dios esto era lo que Dios decía cuando ya se vuelve contumaz, rebelde, reincidente, ¿no? Constantemente. Pero esto no significa ni deja atrás que tú puedas o no hacer las cosas, que tú realmente llegues en un momento determinado a poder ayudar o a extender o tratar en todo tiempo, ¿no? Esto no significa, ok, yo entonces hago esto, en la segunda oportunidad yo dejo de hacerlo. No es eso lo que está diciendo Dios. Lo que está diciendo Dios aquí, le está diciendo al pueblo, cuando ya es contumaz y rebelde. Estamos hablando de una trayectoria no larga y extendida de trato con un hijo. De eso está hablando. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de la clase. Hemos expuesto estos capítulos, como ustedes han visto, es repetitivo. Hemos resaltado algunas cosas que son un poquito diferentes o son más ampliadas de lo que estudiamos en la anterior parte. Les doy gracias por habernos escuchado esta noche y los invito al próximo martes a las 8:30 de la noche, donde haremos la tercera parte o la última parte, donde ubicaremos todos los capítulos restantes de este libro de Deuteronomio. Gracias por su atención, Dios los bendiga, los veo el próximo martes. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado.